Bueno, Dante, a mí me gustaría que pudiéramos hablar y discutir sobre qué opinas tú, cuál crees tú que es el mayor error del liberalismo y del comunismo. Algo que tú ya habías mencionado, que es que a Dios hay que ponerlo en el centro. Ujú. Entonces, cualquier ideología que ponga en el centro algo que no es Dios, mal. Por ejemplo, yo soy tomista, y si uno va a la filosofía tomista, ¿qué es lo que pone Santo Tomás en el centro? No a sí Sí. mismo, pone a Dios. Santo Tomás pone en el centro a Dios. Ni ¿Ok? al hombre, ni al hombre, ni a la razón, ni a nada de eso. Ni siquiera la salvación del hombre, ¿ah? Porque hay Ah, sistemas teológicos que ponen en el centro la cuestión de la salvación del hombre y Dios gira en torno a ese centro. Yo invitaría mucho a quienes nos están escuchando a que reflexionen sobre eso. ujú. Una teología que ponga el tema soteriológico en el centro y Dios es el que orbita en torno a ese centro que es el hombre. No, esto no debe ser así. Dicho eso, entonces, en el liberalismo, ¿qué es lo que pone en el centro? La noción de libertad. Ya Sí, Santo Tomás decía que para entender la esencia de una cosa hay que entender, podemos tomar como medio lo que su nombre significa. Y liberalismo, por algo se llama liberalismo. Lo que da la centralidad y primacía es la la libertad. libertad. Y por ahí yo he visto a gente comentando en el YouTube Ujú. cosas como, no, Dante, estás caricaturizando el liberalismo no pone en el centro a la libertad, etc. Yo le digo, oye, ¿y por qué rayos se llama liberalismo si no va a tener que ver con la libertad o no va a poner en el centro la libertad? Por algo se llama liberalismo. Y me dicen, no, Dante, es que el centro del liberalismo es el principio de no agresión. Ujú. Pero a ver, vamos en orden. Si simplemente entendemos las cosas como no agresión, mejor que se llame pacifismo o no agresionismo. Uno puede ser pacifista, ver de no agredir a nadie, y eso es Ujú. suficiente para decir que es liberal. Por ejemplo, Mahatma Gandhi era un pacifista, hablaba de la no violencia. ¿Alguien diría que Mahatma Gandhi era económicamente liberal? No lo era, Ujú. ¿no? Entonces, si hablamos puramente de la no agresión, pues de ahí no se sigue de por sí el liberalismo. Pero si le preguntamos a ellos cómo entienden la no agresión, ahí ya se comienza a ver las conexiones, porque entienden la no agresión en que se dé cualquier interacción siempre y cuando sea voluntaria entre las dos partes y que uno no ponga la pistola en la cabeza al otro. Y en ese sentido debe quedar excluido el Estado porque el Estado nos puede poner la pistola en la cabeza, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, ya plantean que mientras no haya interferencia del Estado y mientras no haya violencia, en consecuencia, la interacción libre es una norma legítima para la acción económica y política. Yo diría que la interacción libre es condición necesaria para una economía decente en un estándar cristiano, pero no es condición suficiente. Ujú. Y el problema es que, como ha explicado el mismísimo economista liberal, reputadísimo, serio, Juan Ramón Rayo, el liberalismo es una filosofía minimalista, tiene una ética minimalista, simplemente los principios de libertad, propiedad, vida, libertad y propiedad. Esos tres Y ya. principios, punto. Entonces, Eso está en el libro de él, eso está en el libro de liberalismo de él, escrito de esa forma explícita, para la gente que esté dudando de lo que está efectivamente. diciendo Dante. Lo digo yo porque yo lo leí. Eso es Y el verdad. punto, y el punto aquí es que hay otros elementos que deberían entrar en la ecuación, pero cuando uno quiere meter otros elementos en la ecuación, dicen, tú ya quieres imponer tu moral, eres un intervencionista, Ujú. ¿no? Entonces, uno puede decir, no, yo soy liberal en lo económico, pero estoy de acuerdo con que el Estado puede intervenir en ciertas situaciones morales. Oye, pero Ludwig von Mises, el economista liberal austríaco más influyente, a eso le llama intervencionismo. El que el Estado pueda poner impuestos, restricciones o subsidios o lo que sea en función de una inspiración moral es lo que se llama intervencionismo. Entonces, ¿cuál es el concepto de libertad que defienden los liberales? Esto lo distinguió muy bien el filósofo político afín al liberalismo Isaiah Berlin en su conferencia Two Concepts of Liberty, dos conceptos de libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva tiene que ver en términos de realización de una esencia, y esto iría más conforme a la visión cristiana. Pero lo que el propio Isaiah Berlin va a explicar es que en la filosofía política liberal lo que se prefiere es la libertad negativa. Y él ve esto en términos positivos, él no lo está criticando, él defiende eso, en esa línea liberal. Ujú. El liberalismo estaría asociado a libertad negativa, no sé si dije positiva. O sea, la libertad propia de la visión cristiana es la positiva. La Ujú. visión que manejan los teóricos liberales es la libertad negativa, en el sentido de que uno puede hacer
lo que le dé la gana libremente mientras no haya interferencia. Uno dirá, oye Dante, pero nosotros podemos plantear los principios de proteger la familia y uno puede ser liberal y paleolibertario diciendo que se proteja la familia. Lo que yo responder es, si quieres proteger la familia en un sentido coherente y fuerte, va a haber un momento en que vas a tener que realizar lo que tú llamarías como liberal intervencionismo sobre el mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, la libre publicidad. Las empresas libremente pueden ofrecer sus servicios publicitarios en la televisión por medio de contratos con los canales de televisión, y si a ti no te gusta que iría un liberal, le cambias de canal, pues. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas ese canal, eres libre de cambiar de canal. Ok, bajo ese paradigma, entonces, las empresas pueden hacer publicidad semipornográfica, que es lo que tenemos en gran parte de nuestra sociedad. ¿Y creen que eso va bien para la familia? ¿Creen que el estilo y mentalidad de niños y adolescentes que crecen con ese entorno publicitario y comunicacional y que hablan de eso hasta en el colegio y en sus redes sociales contribuye a la familia? Entonces habría que ver formas de limitarlo. ¿Qué diría Ludwig von Mises? Que simplemente nos limitemos a la prédica moral para tratar de convencerlos de que no hagan eso, de que la gente no vea eso y que los publicitarios no hagan eso. Pero ¿alguien con dos dedos de frente puede pensar que eso va a ser suficiente para combatir toda la estructura económica, política detrás de esto? No. En ese sentido se requerirían ciertas regulaciones. Pero ahí el liberal dirá, no, pero no debes meter regulaciones en el mercado. Entonces, lo que yo diría es que si alguien se proclama paleolibertario porque dice que defiende la familia o la moral, el punto es el siguiente. Si quieres ser más paleo, en el sentido de conservar ciertos valores, eso te va a llevar necesariamente a que en ciertos contextos de mercado vas a tener que aceptar cierta intervención o regulación o límites en forma legal. Y eso implica que ya no puedes ser de todo liberal. Mientras más coherente seas con tu paleo, más pequeño va a ser tu liberalismo. Así es. Y no solamente lo dejó ahí esa crítica al paleolibertarismo, es que el paleolibertarismo defiende la religión, la religión, y digamos en este caso la religión católica, no porque crea en el fondo que es una verdad, sino que la defiende única y exclusivamente porque en el plano social nos sirve porque utilitariamente nos permite ordenarla mejor. Pero así como le puede servir la iglesia, la religión católica, le puede servir el islam, le puede servir cualquier otra religión, si le ayuda en general a defender la sociedad y ordenarla de la mejor forma posible. Entonces, y basta que algún papa católico en alguna encíclica diga algo como que no les guste para su visión del liberalismo económico y no tienen problema con llamar comunista a ese papa. Y no me refiero solo a Francisco, sino que he visto tal tipo de objetivos lanzados contra el mismísimo Juan Pablo II, que fue alguien que combatió el comunismo, pero igual que por sus críticas al liberalismo lo llaman como un papa socialista, incluso a él, ¿no? O a Pablo VI o Benedicto XVI, incluso en alguna ocasión habló de una redistribución de la riqueza a escala mundial. Entonces, claro, ellos hablan bonito de la fe católica, pero cuando un documento magisterial choca con su visión, ahí sí lo relativizan, ¿no? Sí, claro. Esto obviamente no es así, y eso es una crítica porque mucha gente que también sigue este canal, y yo lo digo también de la mejor forma posible, porque en serio la idea siempre es buscar la conversión, ¿no? Pero yo creo que está en un completo error. O sea, evidentemente uno no puede relegar a la religión católica o la religión que uno sigue a la cuestión de que es simplemente una idea más, ¿sí? A la que es una simple idea más, porque la verdad no es una simple idea jamás, y es lo que el liberalismo como tal y con su secularismo ha hecho. Por ejemplo, en el plano político, obviamente, la mayoría de los liberales no quieren que se redacten, por ejemplo, políticas públicas desde una cosmovisión genuinamente católica. ¿Por qué? Porque para ellos y para el paleolibertario como tal, su religión católica debe ser ejercida en el plano meramente privado, pero en el plano público no se puede mencionar. No sé esto que tenga de católicos, que obviamente eso choca directamente con la concepción completa del catolicismo. Eso de pronto puede aplicar en otra religión, en otra denominación y demás, pero en el catolicismo como tal no. Y aún así yo creo también que esto choca directamente con la idea de religión, porque si por ejemplo usted habla de que ontológicamente la idea de religión es esa relación como con Dios, ¿sí? Usted piensa que Dios, o sea, es la verdad, y si usted piensa que la idea de Dios y Dios es verdad, usted no puede relegar eso única y exclusivamente a una idea como tal. Eso es como usted tener una esposa en su casa, digamos, pero decir, bueno, tengo a mi esposa oficial, pero me puedo juntar como con más mujeres porque sí.
eso no tiene sentido, por respeto, porque en este plano, no, esto no puede ser así, o sea, usted es católico y es católico en todo ámbito. Y esto es la idea que yo defiendo. El paleolibertario no quiere eso. El paleolibertario quiere reducir única y exclusivamente la religión al plano privado. Y ojito, cuidadito con mencionarlo en el plano público. Efectivamente, y para que quede muy claro que esta no es una calumnia que hacemos a los liberales, sino que es lo que los propios liberales dicen, hago recordar una cita que hice en mi debate, por ejemplo, con Gabriel Zanotti, de Ludwig von Mises, economista austriaco liberal. En su libro La acción humana dice, los liberales no se oponen a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no busquen influir sobre la vida política, económica y social. Entonces, como que sí nos dejan bonito tener nuestra religión mientras no queramos influir en eso. En cambio, si tenemos una visión del reinado social de Cristo, de viva Cristo Rey, ahí sí como que hay problemas, ¿no? Y yo he encontrado, por ejemplo, en particular a Zanotti en algunas alocuciones suyas, a enfatizar de que el judeocristianismo tuvo un aporte positivo a la civilización porque acabó con la idea del Dios Rey. ¿No? Él dice que en las culturas antiguas se tiene la idea del Dios Rey, pero con el cristianismo se rompe con esto. Y vamos, yo leo los evangelios y encuentro que de Jesús se habla en términos de rey y se lo proclama como rey. Y Jesucristo debe ser rey de absolutamente todo. Todo. No es lo mismo, y con esto cierro la idea, a imponer las cosas por la fuerza. La gente plantea que porque yo hablo de algún tipo de regulación, entonces estoy hablando de un estado totalitario, que le meta bala a cualquiera que no haga ayuno en Cuaresma. O sea, yo nunca he dicho tal tipo de tontería. Yo simplemente he hablado de poner ciertas restricciones y regulaciones con mecanismos legales. Y esto es lo que el propio Santo Tomás diría conforme a los principios de prudencia de los que él habla. Santo Tomás en ningún momento plantea un estado mínimo absoluto, tampoco un estado máximo. Lo que dice Santo Tomás es que la ley humana se debe regular prudencialmente en función de las situaciones de los pueblos. Y esto implica que va a haber ocasiones en que se requerirá un poco más de regulación y otras en que un poco menos. Así es, así es. Bueno, y con respecto, por ejemplo, una crítica al marxismo, yo creo que obviamente el marxismo plantea un error desde su concepción, desde su fundamento, que es genuinamente materialista, ¿no? Cosa que también el liberalismo tiene, ojito, porque el liberalismo y el marxismo como tal y el comunismo, que no es lo mismo, pero bueno, tienen ese común denominador que es el materialismo. Es decir, no vendrían a ser tesis y antítesis, digamos, en términos hegelianos, como mucha gente cree, ¿no? Mucha gente cree que la antítesis del liberalismo o del capitalismo es el socialismo y viceversa. Yo creo que obviamente esto no es así. Tienen puntos en común, sí. Tienen muchísimo en común con respecto a que, por ejemplo, y eso está directamente dicho por von Mises, tanto liberales como socialistas no difieren mucho en lo que quieren al final, que es una sociedad próspera, una sociedad donde los bienes estén bien distribuidos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que difieren es en el medio de que ellos disponen precisamente para llevar adelante dicho plan, pero en esencia quieren eso, y por ejemplo también el propio Marx en varias ocasiones dijo que el socialismo solamente podía llegar cuando el capitalismo hubiera llegado hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? De hecho, muchos postmarxistas al día de hoy han identificado que el capitalismo al día de hoy todavía no se ha desarrollado lo suficiente y muchos postmarxistas también no han entendido eso y están en contra directamente del capitalismo cuando contrariamente, según la idea de Marx, tocaba es acelerarlo, tocaba es llevarlo hasta las últimas consecuencias para ahí dar el salto hacia y dar paso precisamente al socialismo. Entonces, obviamente creo yo que una de las críticas especialmente al socialismo, al marxismo y al materialismo en general es que han sacado la idea de Dios del centro y obviamente esto lleva a callejones sin salidas. Sin lugar a dudas lleva a callejones sin salida. No sé qué tenga para añadir y agregar precisamente mi maestro Dante en cuestión a todo eso. Marx quiere sacar a Dios de la ecuación de forma muy grotesca. Marx estudió la carrera de Derecho, eventualmente la dejó y se metió a Filosofía, obtuvo un doctorado en Filosofía y su tesis doctoral fue sobre la filosofía materialista en Demócrito y todo ello. Y cuando él comienza su tesis doctoral, él dice, yo hago tabula rasa de todos los dioses.
y tomaba la figura de Prometeo. Y Prometeo lo ponía como el héroe que se enfrentaba al dios Zeus, le quitaba el fuego y se lo daba a los hombres. Entonces, Marx entendía que había que romper totalmente con la visión del Dios Padre, de la religión cristiana, del Padre Nuestro, y que eran los hombres, con el fuego de la revolución comunista, los que teníamos que construir nuestro propio paraíso, ¿no? Y efectivamente, lo que Marx plantea es una visión de paraíso en la tierra. Y ese para mí es un error fundamental del marxismo, el plantear una visión de paraíso en la tierra. El paraíso está en el cielo. La realización plena del hombre no es en el orden de cosas de este mundo, es con Dios. En ese sentido, yo no es que proponga un medio distinto al del marxismo y al liberalismo, no, yo propongo un fin distinto, porque nuestro fin que nosotros buscamos no es la prosperidad material, sin clase, sin Estado, no. Lo que nosotros buscamos como fin último es el reino de Dios. El reino de Dios, Cristo Rey, eso es lo que buscamos. Dicho eso, entonces, Marx se equivoca en el fin, por lo tanto, y se equivoca también gravemente en los medios. Los medios de Marx son abiertamente anticristianos y nefastos. En el lado de la estrategia política, la violencia. Manifiesto Comunista, 1848, párrafo último, dice: los comunistas no ocultamos nuestras intenciones, sino que explícitamente decimos que queremos derrocar el sistema actual por medio de la revolución violenta. Asimismo, Marx, en El Capital, de 1867, tomo 1, capítulo 23, dice: la violencia es la partera de la historia. O sea, para Marx, cada vez que va a darse a luz un cambio social, tiene que ser por medio de la violencia. Y el pretender que se va a llegar a una sociedad sin clases sociales, igualitaria, de distribución armónica de los bienes, utilizando como medio la violencia y el poder del Estado con la dictadura del proletariado, es una ingenuidad absoluta. Adicionalmente, el marxismo, cuando ha procurado aplicarse en términos económicos, simplemente lleva a la miseria y el fracaso. Entonces está equivocado en su fin, en su estrategia política y en sus medios económicos. Es un absoluto fracaso el marxismo. Hay algo que me gustaría mencionar, ya para dar paso a la siguiente pregunta con respecto a esto, y es la cuestión, por ejemplo, de que tanto el marxismo como el liberalismo ven al pobre como algo malo, como algo que quisieran acabar. Y de hecho yo recuerdo, y eso se menciona bastante poco, y es que León XIII a mí me gusta muchísimo, que él dice: esto es un error porque es utópico intentar acabar, por ejemplo, con los pobres siempre van a existir. Sí, los pobres siempre van a existir, y aparte de eso, el pobre no ha perdido la dignidad. O sea, obviamente hay que ayudarle siempre al pobre, a que pueda recuperar su dignidad y demás, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, cuando se encarnó, no fue rico, no fue próspero, sino que era pobre, y nació en una familia pobre, y se crió en una familia pobre, y estaba en una familia pobre. Y lo que no sabe, y lo que dice y específicamente hace énfasis León XIII, es que dentro de la propia pobreza usted puede ser feliz y puede ser también agradable a Cristo, cosa que obviamente el marxismo y el liberalismo como sistemas genuinamente materialistas que quieran acabar con todo eso, no ven. Y de hecho yo también he visto muchos postmarxistas que al día de hoy critican precisamente que se quieran ayudar a los pobres, por ejemplo, que usted haga benevolencia y ayude a los pobres, porque para ellos se queda, eso es como pañitos de agua tibia, como efectos placebos, para erradicar el problema de verdad, porque ellos quieren erradicar el problema de verdad, de tajo. Entonces, para ellos lo único que toca hacer es modificar la estructura. Parece que ellos hablan de estructuras, superestructuras. Para ellos supuestamente toca cambiar la estructura y acabar la pobreza únicamente desde la estructura. Esto también es un completo error, o sea, eso es un completo error porque eso es una utopía genuina. Es decir, intentar acabar la pobreza, uno, es imposible porque pobres siempre van a haber, y segundo, que tampoco es generalmente deseable, porque dentro de la propia pobreza, digamos, había muchos monjes y muchas, ¿cómo es que se llama?, órdenes religiosas que optaban voluntariamente por la pobreza, por ejemplo. Sí. Y esto vale la pena, eso también mencionarlo, porque eso se habla muy poco. Tienes razón, es una idea muy interesante la que has desarrollado y efectivamente se habla poco. Jesucristo mismo dijo: a los pobres ustedes siempre los tendrán entre ustedes. Entonces ya tenemos una palabra de Jesús que garantiza esto. Como tú bien mencionas, la cuestión es que el pobre no pierda su dignidad. O sea, si nosotros construimos un sistema social decente, puede haber personas pobres, pero que esas personas pobres
no sean excluidas o no sean tratados de formas indignas. Bueno, tal vez pueden tener ingresos pequeños, pero que puedan tener las posibilidades o las oportunidades de acceder a las condiciones básicas para vivir en la vida social en términos de la educación, por ejemplo, que es sumamente importante, ¿no? De hecho, el pensar que vamos a solucionar la pobreza simplemente dándole bienes a los pobres es reducir su dignidad a que fueran una especie de mascotas. Un Estado asistencialista que quiere tener a los pobres simplemente dándole bienes para que estén ahí, más bien atenta contra su dignidad, ¿no? Y de otro lado, esto que tú mencionas es algo que Benedicto XVI también se indignaba. En la encíclica Deus Caritas Est, Dios es Amor de 2005, una encíclica bellísima, la primera parte habla del amor en el sentido espiritual y en la segunda parte del amor en un sentido social. Y justamente dice Benedicto que muchos marxistas no quieren nada de caridad cristiana porque sienten que es una especie de paliativo para que no se dé la revolución desde el sistema. Y demostración clara de que a los marxistas no les interesan los pobres es una carta de Marx. Mira, esto también no es muy conocido. En la época de Marx, los obreros realizaban protestas uniéndose en sindicatos para que les suban sus salarios. Y Marx declara que él está en contra de eso. Claro. Esto suena un poco chocante a la gente que tiene una visión simplona del marxismo porque piensa que todo comunista tiene que apoyar a los sindicatos y a las protestas. Pero no, el planteamiento, lo que dice Marx es, no, yo estoy en contra de esto porque esos obreros al pedir salarios más altos están reconociendo el sistema capitalista y lo que buscan es mejorar dentro del sistema capitalista. Cuando lo mejor es que ellos se vuelvan cada vez más pobres, más pobres, más pobres, de tal modo que se den cuenta de que el sistema capitalista es su enemigo y se rebelen contra el sistema. Entonces, para Marx, el bienestar del obrero no era lo central, era simplemente un medio carne cañón para la revolución política comunista. Entonces, en el fondo, no le interesa la dignidad humana de los obreros ni su situación, sino simplemente verlos como engranajes del mecanismo historicista que llevará supuestamente al socialismo. Excelente, excelente. ¿Y qué decir, por ejemplo, de algo característico del catolicismo como lo es, por ejemplo, la limosna? La limosna, para ellos eso es pañitos de agua tibia, para ellos, como lo decimos aquí en Colombia, pañitos de agua tibia, eso es como placebo, como algo que no funciona. Pero bueno,